Bueno, ahora sí ya estamos grabando. Buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Pérez Cortés. Soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Esta va a ser la primera clase formalmente de hidráulica de canales. Y entonces vamos a iniciar con los aspectos generales del flujo permanente en canales. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer en los canales? Pues las características importantes del flujo a superficie libre. ¿Cuáles son los tipos de conducción que tenemos para trasladar un fluido o un líquido, en este caso, el agua, que vamos a hacerlo con agua nosotros particularmente? Pues tenemos tuberías, que es flujo a presión, y tenemos los canales, que es el flujo a superficie libre. Entonces, cuando la sección transversal de un flujo en un conducto expone una de sus superficies a la atmósfera, se dice que trabaja a superficie libre. El flujo en un canal se produce principalmente por la acción de la fuerza de gravedad y se caracteriza, porque expone una superficie libre a la presión atmosférica. De acuerdo con su origen, los canales pueden ser naturales y o artificiales. ¿Cuáles son los naturales o qué características pueden tener los naturales? Que son cursos de agua que existen de forma natural, el flujo que se aloja es en un cauce, su perfil longitudinal es sinuoso y la sección transversal es irregular y tiene una forma y dimensiones que varían continuamente a lo largo del mismo. O sea, prácticamente así, el más rápido que les puedo decir es el río, ¿no? Y aquí está la sección transversal de lo que sería, por ejemplo, un río. Esta sería la superficie libre y digamos que este azul más claro sería el agua que está pasando por esa sección. Obviamente es a lo largo de todo el río, ¿no? También tenemos los canales artificiales, que son construidos por la mano del ser humano. Tienen, en general, secciones geométricas de forma y dimensiones constantes en tramos más o menos largos. Ajá. Y aquí tengo estos dos ejemplos básicos, ¿no? De las secciones transversales. Aquí tengo una sección transversal trapecial con dos diferentes taludes o magnitudes de talud diferente en su margen izquierda y en su margen derecha. Y tengo una sección circular, ¿no? El famoso túnel emisor oriente es de una sección circular. Ahora bien, los canales pueden ser abiertos o cerrados. Ajá. ¿Cuál es esa diferenciación o cómo los diferenciamos? Pues es que en los canales abiertos el perímetro de la sección transversal no se cierra. Entonces fíjense aquí, el perímetro de la sección transversal, como es este caso del natural, pues no está cerrado. El perímetro de esta sección trapecial, con dos taludes en las márgenes diferentes, pues tampoco es el perímetro cerrado. Pero en el caso de la sección circular sí tenemos un perímetro de la sección transversal cerrado, ¿sí? Ojo, y ahorita lo vamos a ver, estoy hablando de solo el perímetro de la sección, no de un concepto que vamos a ver en el futuro que se llama perímetro mojado. Nada más estoy haciendo la aclaración verbal. ¿Sí está claro? Pero está aquí muy claro, ¿no? El perímetro de la sección transversal no se cierra para los canales abiertos. Y en los canales cerrados, el perímetro de la sección transversal sí se cierra, que es este caso. Ajá, entonces esas son, digamos, vamos a ir viendo las características de los canales. Continúo. Otra característica es que la superficie o línea generada en el fondo por la base o vértice, ahorita explico esto del vértice, más bajo de la sección, se conoce como plantilla. Entonces, imaginen que esto es un canal prismático, y digo prismático porque la geometría es regular a lo largo del canal. Aquí está la sección transversal, si ustedes lo ven,
obviamente se trata de que se vea en 3 dimensiones, o no, o tridimensional. Está corriendo el agua en esta dirección, Q es el gasto, ajá. Y entonces el fondo, como dice, en este caso es una superficie. Esta superficie del fondo, la que estoy aquí separando, esta superficie del fondo, se llama plantilla o se conoce como plantilla del canal. ¿Cuándo es un vértice? Un vértice es cuando es una sección triangular. Por ejemplo, una sección como ahorita les voy a mostrar, una sección triangular, ¿sí? Imaginen que el canal recorre, ¿no? Toda esa sección, en vez de ser un canal trapecial, es un... Y entonces, este vértice en el fondo genera una línea recta. ¿Sí está claro? Es una línea. Ajá. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles aquí? Ajá. Esa línea generada sería también la plantilla. Pero en el caso de una sección de canal triangular, de un canal triangular, les voy a poner esto, de un canal triangular, el fondo, este vértice sería la, la línea que une esos vértices, sería la plantilla. ¿Sí está claro? Entonces, seguimos. Su inclinación en el sentido de la corriente y respecto de la horizontal puede ser constante en tramos largos, ¿no? Bueno, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí de lo que hemos visto, ¿no? En el chat, ¿no? Vamos a ver un poco el chat porque están... Ok, no hay preguntas. Ok, bueno, continuamos. ¿Cuáles son estos que ya los he ido mencionando, pero cuáles son los elementos geométricos de la sección y que lo que llamamos pendiente longitudinal para un canal prismático? Ya les comentaba que el canal prismático pues es la sección regular, ¿no? A lo largo de todo el canal, y pues la sección no cambia radicalmente, por eso le llamamos canal prismático. Ajá. ¿Qué es la pendiente de un canal? Ahí lo están viendo en la diapositiva o en la pantalla, aparte se los voy a leer, pero es esto, es el cociente del desnivel entre dos puntos localizados sobre la plantilla y la distancia horizontal que los separa de acuerdo con la figura. Es decir, entonces fíjense, esta pendiente de un canal, esta S mayúscula, va a ser igual al desnivel entre dos secciones. Fíjense, esta es una sección aguas abajo, esta, ¿sí? Y esta es otra sección aguas arriba. Si se dan cuenta, yo estoy tomando la sección perpendicular a la plantilla, ¿sí? Siempre es perpendicular, por eso les pongo este ángulo, ¿no? Cuadradito, para que se den cuenta que es de 90 grados. Pero a lo que voy es lo siguiente. Imaginen que mi hoja es la pendiente de mi canal, ¿sí? Es la pendiente, y las secciones siempre van a ser perpendiculares a esa plantilla, ¿sí me explico? Va a ser perpendiculares. Eso es lo que estoy tratando de decir en esa. Entonces voy a tener dos secciones, una sección aguas abajo y una sección aguas arriba. Entonces el desnivel delta z, ¿sí? Se va a dividir entre la longitud horizontal entre esas dos secciones. Y eso es la pendiente de un canal. Ajá. O también puede ser la tangente del ángulo teta, es decir, este ángulo que hace la plantilla respecto a una horizontal. Ajá. O un plano horizontal de comparación. ¿Sí está claro? Entonces, eso es, como lo dice aquí, ¿no? Sería tangente de teta, donde teta es el ángulo de inclinación de la plantilla con respecto al horizontal. Ya lo repetí. En canales naturales, la definición equivalente a la pendiente media entre los dos puntos. Recuerden que en canales naturales
pues tengo, como lo había dicho, un, una longitud muy sinuosa, ¿sí está claro? O sea, tengo, ¿no? Así, ¿no? O sea, no es prismático, no lo construye el hombre, lo construye la naturaleza a lo largo del tiempo y a lo largo de los años y a lo largo de sus procesos, ¿no? Naturales. No tengo una pendiente prismática y entonces esa pendiente de ese cauce va a ser una pendiente media. Y acuérdense, no sé si ya se los comentaron, pero una de las formas para obtener esa pendiente media es con la fórmula de Taylor-Schwartz, en donde van a ver esa fórmula que la van a tener que usar es en la clase de hidrología. Ahí sí se las van a fuercitas la van a tener que ver. ¿Sí está claro? Entonces, eso es la pendiente de un canal. ¿Cuál es la pendiente longitudinal? La pendiente longitudinal es el cociente del desnivel delta z y la distancia delta x. ¿Sí? Fíjense, yo tengo en esta dirección, en x, fíjense, como en la diapositiva anterior, yo tengo una longitud horizontal, pero tengo una longitud que estoy midiendo a lo largo del canal en esta dirección x. Entonces, la pendiente longitudinal va a ser ahora una división o el cociente desde del desnivel delta z y esa de delta x. ¿Sí está claro? Que separa dos puntos a lo largo del eje del canal. Entonces tengo mis dos secciones, está este delta x, ¿no? Y está este delta z. Entonces esa S0, subíndice 0, fíjense, pendiente longitudinal es S subíndice 0. Aquí es S mayúscula, sin el subíndice. Ajá. Entonces va a ser igual a delta z entre delta x, que es lo mismo el seno de teta. Pero en la práctica de la ingeniería civil, particularmente en la hidráulica de canales, es común que que teta sea menor a 8 grados, ¿sí? Y eso lo vamos a ver a lo largo del semestre, ¿sí? Aquí vamos a hacer prácticamente todos los ejemplos con tetas o ángulos menores a 8 grados. ¿Sí está claro? Eso va a ser digamos, como de cajón. Ajá. Pero voy a explicar teóricamente cómo es que se desarrolla las ecuaciones cuando teta es mayor a esos 8 grados, ¿sí? Es decir, el caso general. Pero aquí en Canales el que vamos a usar o el que vamos a desarrollar o toda la teoría que vamos a desarrollar es para ese ángulo menor a 8 grados. Y pues si quieren, como analogía, no digo que es exactamente igual. No sé si recuerdan uno de los últimos accidentes que tuvo el metro, de que se fue hacia atrás todo el convoy y chocó, ¿no? el, el metro, literal, porque se vino de reversa, ¿no? Por decirlo así. Y ahí mencionan que la pendiente es de 7 grados, no sé si escucharon las noticias, ¿no? La pendiente que hay entre esas dos estaciones, la pendiente es de 7 grados. Para que vean, digamos, la analogía de las magnitudes, de cómo puede presentarse esa fuerza de gravedad, que además ya lo acabo de mencionar en las diapositivas pasadas, ¿no? O sea, el movimiento en los canales del agua básicamente es por la fuerza gravitacional. Entonces, el agua identifica la mínima pendiente que se encuentra en el terreno y entonces digamos que va a caminar, ¿no? O se va a mover, ¿no? La forma correcta es decir mover, ¿no? Porque caminar es para, pues, animales y seres humanos y eso, ¿no? Bueno, entonces, en la práctica es común que este teta sea menor a 8 grados, esto es, en canales de pendiente pequeña, el seno del ángulo
va a ser muy parecido a la tangente del ángulo, es decir, se va a parecer esta pendiente longitudinal a la pendiente del canal. Ajá. Y aquí pongo un ejemplo, que el seno de 7.9999 grados va a ser igual a 0.139171 si yo trunco hasta 6 cifras decimales. Y la tangente de 7.9999 grados es de 0.140539. Si ustedes redondean, fíjense lo que estoy diciendo, si ustedes redondean a dos cifras decimales, esto me va a dar .14. ¿Sí está claro? Ahora rápido les cuento para hacer amena la clase. Hace exactamente un año, cuando di esta materia, uno de mis alumnos alza la mano así, ¿no? Preguntando, oiga, Inge Emiliano, ¿por qué usted dice que 8 grados, ¿no? Aquí vamos a usar pendientes menor a 8 grados y en un grupo de la mañana, así dijo, no dio nombres, pero así dijo, un grupo de la mañana van a usar este el teta menor a 10 grados. Y como anécdota, le puse un apodo al alumno del cardenal, le puse el apodo de cardenal porque yo le dije que en esta iglesia, es decir, en este grupo, vamos a seguir al dios, ¿no? Sotelo, por decirlo así, siempre hago, ¿no? Y me persino, ¿no? Él es nuestra deidad, porque admito académicamente que la línea de académicos que me formó en la Facultad de Ingeniería, pues seguía, digamos, las enseñanzas del doctor Sotelo. Y le dije a ese alumno, en esta clase vamos a seguir esa iglesia, ¿no? Así como están los testigos de Jehová, ¿no? Están los de la luz del mundo, ¿no? Están los de Pare de Sufrir, pues así hay diferentes iglesias y hay diferentes religiones. Yo le dije, en esta iglesia, ¿no? Y tú vas a ser mi apóstol, el cardenal, ¿no? Tú vas a ser uno de mis embajadores. Y le puse a su compañero el cardenal. Y hoy, un año después, como anécdota les digo, el cardenal sigue siendo mi alumno y ahorita va a tomar clase después de ustedes en hidromecánica, el famoso cardenal, ¿no? Yo le dije, pues sí. Yo le digo, yo no comparto la idea de los 10 grados y ya lo demostré porque con esto, ¿no? Si ustedes hacen este mismo ejercicio de los 10 grados y tratan de redondear a dos cifras decimales, no da lo mismo, ¿eh? No da lo mismo. Entonces, ahí nada más les dejo la anécdota para que se quede claro que en esta iglesia, ¿no? O en este curso vamos a usar canales o vamos a hacer ejemplos de pendientes menores a 8 grados. Obviamente les voy a explicar cuál es la diferencia cuando hay pendientes mayores, ¿no? Pero la idea es tratar de manipular lo mejor posible o entre comillas controlar lo mejor posible al agua, que obviamente no la vamos a poder controlar del todo, pero es lo mejor posible, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver lo que son los elementos geométricos de una sección transversal. Y aquí, antes de presentarles esta imagen o este material que tengo, también les cuento la anécdota que ustedes, obviamente por pandemia, se perdieron el uso de mi material didáctico de esta sección, ¿no? Que es ¿no? Por ejemplo, hago hago el ejercicio que hago en clase para que hagan grupos, ¿no? Y les presento y les doy para cada quien diferente material, ¿no? Tengo diferentes materiales. Nada más se los presento porque ustedes lamentablemente por pandemia no van a poder hacer uso de esto y solo les voy a mostrar las diapositivas. Aquí están, ¿sí? Son muchos, ¿no? Hay algunos alumnos que creo que en la transmisión o ya se les frició su cámara o están aplicando la de algunos diputados, ¿no? Como, o una diputada fue hace poco, ¿no? Que se quiso ir de la reunión y puso su foto. Entonces aquí está el material para esto, ¿no?
Ahora lo vamos a ver con diapositivas. Ustedes se lo pierden por pandemia, ni modo. Y entonces, va. ¿Cuáles son los elementos geométricos? Y esto es el pan de cada día de aquí hasta el final del curso. Prácticamente, o se los adelanto, si ustedes aprenden los siguientes conceptos, pueden sacar la mejor calificación en canales. Pero esto lo tienen que calcular perfectamente bien. Esto es la clave para la hidráulica de canales, ¿sí? Si no lo hacen bien, porque además lamentablemente lo he vivido como profesor al calificar sus tareas o sus series, lamentablemente hay alumnos que a pesar de que ya están en este semestre de la carrera, no pueden obtener una área ni siquiera. Entonces, sí les pido que se echen un clavado básico, ¿no? Y pues que le echen ganas, ¿no? Pero aunque no lo duden, hay todavía alumnos que tienen problemas para sacar elementos geométricos como es un área, ¿no? Pero bueno, vamos con estos elementos geométricos de una sección transversal. Uno de ellos es el tirante. El tirante es la distancia y minúscula, no es una i, es una, bueno, sí es una y, pero a lo que me refiero es que en el texto no es un i de distancia y perpendicular, sino es la notación y o es una y, por eso está en negritas. Es la distancia y perpendicular a la plantilla. Ajá. Y aquí están dos ejemplos. Esta es la plantilla, que ya dijimos que esta sección transversal la voy a cortar perpendicularmente también a la plantilla. Obviamente voy a cortar perpendicularmente también la superficie libre del agua, y entonces desde el fondo de la plantilla perpendicularmente hasta la superficie del agua, esto va a ser Y o el tirante. Ajá. Este es el caso para una sección transversal, ¿sí? Trapecial. Este es un caso cerrado, de un canal cerrado. Este es el tirante, ¿no? Desde el punto más bajo, este vértice de la plantilla, hasta la superficie libre del agua, esto es el tirante. Ajá. Y repito, es medidas desde el punto más profundo de la sección transversal hasta la superficie libre del agua. Eso es el tirante. Ajá. Y a medida que avancemos en el curso vamos a ver muchos tirantes, ¿sí? Vamos a ver tirantes y va a tener un apellido. Ajá. Entonces este es el nombre tirante y va a tener un apellido. Que también van a tener que aprender a obtener el área hidráulica, ¿sí? Si se dan cuenta, yo estoy separando de este ejemplo ahora solo el área. Ajá. Esta área hidráulica es el área ocupada por el flujo en la sección transversal del canal. Entonces, esta área es esta área del ejemplo de la sección transversal de arriba. Esta área hidráulica, fíjense, ¿no? Es esta sección. Y entonces, imagínense, no es, no es un círculo, ¿eh? ¿Sí se dan cuenta? Y entonces, esto es lo que ustedes van a tener también que aprender a hacer. Ajá. Pero aunque no lo crean, hay quienes todavía se les complica obtener las áreas. Entonces, esta sería la área hidráulica para el ejemplo de acá arriba. Esta sería la área hidráulica para el ejemplo de acá arriba. Otro concepto u otro elemento geométrico de la sección transversal es el ancho de superficie libre. Es el ancho T mayúscula de la sección del canal medido al nivel de la superficie libre, es decir, toda la superficie libre, ¿sí? Esta línea azul fuerte, ¿no? O azul rey, es el ancho de superficie libre, es decir, esto lo separé y esto es el ancho de superficie libre. Obviamente, no lo he mencionado, pero el tirante se mide en metros, el área se mide en metros cuadrados
y este ancho de superficie libre se mide en metros, esas son las unidades. Ajá. Nosotros vamos a usar Sistema Internacional de Unidades. ¿Dudas o preguntas? No, profesor. No, profesor, todo bien, todo claro. Ok, gracias. Y aquellos que frisearon su cámara, insisto, los estoy vigilando. Bueno, continúo. Aquí empieza lo que les mencionaba anteriormente, el perímetro mojado. El perímetro mojado no es el perímetro de la sección transversal que mencioné anteriormente. Ajá. No es el perímetro que se cierra para que sea un canal cerrado. Por ejemplo, este que estoy mencionando aquí es el perímetro de la sección y es un canal cerrado porque ese perímetro se cierra de toda la sección transversal. Por esto es un canal cerrado y porque tengo una superficie libre del agua. No está a presión. ¿Sí está claro? Aquí tengo una superficie libre del agua, por lo tanto, este tubo no trabaja a presión, este tubo trabaja como canal. Eso debe de quedar claro. Y aquí el perímetro mojado es la longitud P mayúscula de la línea de contacto, esto es muy importante, es lo que moja el contacto entre el agua y las paredes del canal en su sección transversal, que no incluye, y repito, y hago énfasis, que no incluye la superficie libre del agua. Entonces, esta línea verde que estoy poniendo, ¿sí? De los ejemplos anteriores, es el perímetro mojado. ¿Sí está claro? Fíjense cómo cambia. ¿Sí está claro? Lo verde, lo que está en verde, es el perímetro mojado, es lo que está en contacto entre el agua y las paredes, es lo que moja el agua en esa sección. ¿Sí está claro? Es lo que moja. Miren el cambio. ¿Sí está claro? Por eso hago ese movimiento. Miren el cambio. Entonces, tienen que aprender a calcular este perímetro y en esta sección, por ejemplo, ¿no? También van a tener que calcular ese perímetro. ¿Sí? ¿Qué es el radio hidráulico? Pues el radio hidráulico es el cociente del área hidráulica y el perímetro mojado. Simplemente entonces hacen una división, área entre perímetro mojado. ¿Sí está claro? Es decir, esta área que está aquí, esta área que está aquí, la divido entre este perímetro mojado que está aquí y obtengo el radio hidráulico. ¿Sí? Continúo con el siguiente elemento geométrico de la sección transversal, el tirante medio o tirante hidráulico. Es la relación que hay entre el área hidráulica y el ancho de superficie libre. Fíjense ahora. Este tirante medio, tirante hidráulico, pues es una Y mayúscula, no es una Y minúscula, perdón, como aquí. Sí, es una Y mayúscula. Ajá. En el pizarrón, obviamente la pongo más exagerada para que se note que es diferente el concepto. Y aquí es el área hidráulica, es decir, esta área hidráulica entre el ancho de superficie libre. Es una división, es una simple división. ¿Sí está claro? ¿Dudas o preguntas hasta ahorita? No, profesor. No, profesor. Ok, fíjense bien entonces, repito, estos tres elementos y estos tres, es decir, estos seis, es lo que los va a hacer acreditar hidráulica de canales. Así de fácil, ¿eh? O sea, sí se los pongo así de fácil, así se los platico de fácil, pero aunque no lo crean, por ciertas deficiencias, por no practicar, por no trabajar o por no hacerlo, no acreditan. No acreditan los alumnos. Y parece algo, pues risorio, como de chiste o mal chiste, pero es la verdad. O sea, yo les garantizo que
Obviamente vamos a ver otros conceptos que quizás se puedan complicar, pero la base para hacer los cálculos futuros es esto, o sea, son estos 6 conceptitos. Pero no los pueden calcular, les cuesta luego trabajo calcularlos. Y vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Pero si ustedes lo logran hacer bien, ya, o sea, el 10 lo tienen asegurado así, con la mano en la cintura. Por eso les digo, dudas o preguntas de estos conceptos. Perdón, y por eso el ejercicio que yo les hacía en clases, por ejemplo, esta sería el área hidráulica, ¿no? Y les ponía la sección transversal, ¿no? Les ponía, aquí está, ¿no? Y luego les daba su hoja milimétrica en escala y les pedía, pues denme el tirante, denme el área, denme el ancho de superficie libre, denme estas 6 cosas, ¿sí? Y de momento no podían algunos. O por ejemplo de esta otra sección, este es un canal, ¿no? Hecho por el nombre, por ejemplo. Entonces les daba estos elementos, una hoja milimétrica a escala, y pues no podían. Y esos que son más o menos geométricamente sencillos. Pero ¿qué tal y les daba algo así? Una sección parabólica. Al equipo que les tocaba esta sección, pues tenían más problemas, ¿no? No sé si me siguen. Y había quienes querían sacar el área y eso se podía hacer contando cuadritos de la hoja milimétrica, ¿no? Pues también se vale, ¿no? Pero échale contar, ¿no? Cuadritos, ¿no? ¿Sí me siguen? Entonces, en serio, o sea, aunque parezca chiste o risorio, como les decía anteriormente, si ustedes logran dominar estos 6 conceptos de principio, tienen ya acreditado la hidráulica de canales, o sea, así, literal. Los otros conceptos, cuando los veamos en las siguientes clases, pues no son tan complicados, pero sí le dan un grado de dificultad siguiente, pero no debe de ser mayor al que ya se supone deben de dominar con las herramientas que tienen anteriormente, ¿no? Que obviamente es el cálculo, los métodos numéricos, ¿sí? El álgebra, ¿sí? Etcétera. ¿Sí está claro? Bueno, entonces continuemos con la presentación. Ya vimos tirante, área hidráulica, ancho de superficie libre, perímetro mojado, radio hidráulico, tirante medio o tirante hidráulico. Ajá. Ahora bien, vamos a ver cuáles tipos de flujo a superficie libre tenemos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Y cómo los clasificamos? Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar el tiempo como criterio para hacer la clasificación. Esta es la primera parte que vamos a usar, el tiempo como criterio. Y es la relación de cambio entre la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, yo tomo una sección, fíjense, aquí está la plantilla de mi canal, es un perfil longitudinal, ¿no? Este es en dirección X, así lo estoy manifestando, así, porque a mí me gustó así, por decirlo así. Tengo esta sección, esto sería el tirante perpendicular desde la plantilla hasta la superficie libre del agua, esto sería Y. Y entonces tengo un tiempo inicial, ¿no? 0 segundos. Estoy midiendo este tirante y esta velocidad con este gasto. Entonces yo aquí tengo un vector velocidad, que es una velocidad inicial. Pasan 60 segundos después, o un minuto, o una hora, ¿no? Aquí estoy en la diapositiva o en la presentación solo puse 60 segundos, pero pueden pasar 60 minutos, qué sé yo, el tiempo que quieran. Y si yo vuelvo a medir y la velocidad final es igual o es constante, fíjense, en esta dirección del flujo tengo el mismo tirante, ajá,
digo que el flujo es permanente, es decir, el cambio de la velocidad con respecto al tiempo es constante, o sea, esta derivada es igual con cero. Esto no está cambiando, esto es constante. Igual esto es el ejemplo es el mismo acá, pero les estoy presentando diferentes condiciones del perfil del agua porque después lo vamos a ver que el agua se comporta de alguna manera así. A pesar de que la plantilla está en descenso, viene el gasto, esta sección que no estoy tomando, pero sí tiene una mayor magnitud de tirante que el de aguas arriba. Después lo vamos a ver. Pero este mismo ejemplo es similar a este. Si yo estoy tomando ahora esta sección y tengo este gasto y veo que la velocidad en este punto es igual a la velocidad final, cuando tomé como tiempo como criterio y no cambia, digo que el flujo es permanente. Entonces esta parcial, si la parcial de la velocidad con respecto al tiempo no cambia, ¿sí? Digo que el flujo es permanente. Pero cuando no se cumple esa condición, es decir, cuando la velocidad cambia en ese cambio o en esa relación de cambio respecto al tiempo, si cambia, ya no es cero, o sea, ya no es constante esto, quiere decir que el flujo es no permanente. Ejemplo que similar a lo que estoy viviendo yo ahorita con esta transmisión. Les comento, ¿quiénes son flujo no permanente ahorita? Pues los que tienen encendida su cámara y sí están mandando el streaming real y entonces están cambiando constantemente. No sé si me explico, en el tiempo. Pero hay alumnos que les digo, están pareciendo copiar a los diputados y diputadas que les cayeron en la movida hace unos días. Frisean su imagen, ¿no? Hago como que estoy presente, pero me voy, ¿no? Hago como que ya pasé lista, ¿no? Y entonces me friseo y ahí estoy. No cambio a través del tiempo, ¿sí me explico? O sea, es constante su visión. Por eso les digo que es como si tomáramos una foto del fenómeno. Hay alumnos que sí veo que están con la transmisión completamente en vivo y su video es no permanente. Y hay quienes tienen su video permanente porque pues, pusieron una foto. No sé si me explico. Porque el cambio en el tiempo, su foto no ha cambiado. Pero el cambio del video de los otros sí ha cambiado, no ha sido permanente. Entonces esa es como una analogía de lo que también pasa en la hidráulica de canales. Porque estoy tomando como criterio el tiempo. ¿Sí me siguen? Si yo me quedara así, ¿no? Así, como luchador, ¿no? De plástico. ¿No? Ahí estaba, ¿no? En ese lapso de tiempo era constante. Entonces yo permanece, ¿no? Permanecí como a las estatuas de marfil, 1, 2 y 3 por mí, ¿no? Pero pues, ya les dije, yo estoy viendo y me voy a chamaquear a los que están en flujo permanente en la transmisión. Y los que ni siquiera tienen video, les voy a pedir que hagan el esfuerzo de mandar la señal con video. Bueno, continúo con... Ahora, hubo una pregunta. Dice, no sé si mi imagen se congeló, pero sí estoy. Ah, ya. Ah, ya, y el comentario de tenía que ser su compañero. Muy bien, bueno, entonces, ya dijimos que vamos a clasificar los tipos de flujo, tomamos como el tiempo como criterio. Ahora vamos a tomar el espacio como criterio. El espacio, escúchenme bien lo que estoy diciendo, el espacio, ya no el tiempo. Ahora me voy a mover, ¿sí? El tiempo va a pasar, pero además me voy a mover, ¿sí está claro? Entonces, es la relación de cambio entre velocidades con respecto al espacio. Dos secciones. Aquí nada más tomé una sección. Ahora son dos secciones. Fíjense, tengo la sección en XY y tengo la sección en XJ. Esta es mi plantilla. Aquí está el nivel de la superficie del agua. Aquí está un gasto. El agua se está moviendo en esta dirección. Ajá. Mi tirante en la sección Y
es igual al tirante en la sección J. Esta velocidad o el vector velocidad que está pasando aquí es igual al vector en la sección J. Por lo tanto, aquí en el espacio, fíjense, en el espacio no hay un cambio. O sea, la velocidad, el cambio, la razón de cambio de la velocidad con respecto al espacio, es decir, fíjense, primero está el agua aquí con esta magnitud, me muevo en el espacio, ahora estoy en la siguiente posición y la velocidad no ha cambiado. Por lo tanto, esta razón de cambio o esta parcial es igual con cero, es constante. Entonces, este ejemplo le llamamos flujo uniforme. ¿Sí está claro? Esto le llamamos flujo uniforme. Pero, y repito, pero, si la razón de cambio en el espacio de la velocidad no es constante, es diferente de cero, voy a tener estos casos. Un flujo gradualmente variado, un flujo rápidamente variado o mejor conocido como salto hidráulico y un flujo espacialmente variado. ¿Sí? ¿Cuál es el gradualmente variado? Es este que tengo acá, este ejemplo. Entonces yo tengo la plantilla, el agua está pasando por aquí, pero la superficie del agua en el canal está así, el perfil. Resulta que aguas arriba el nivel del agua está más alto y aguas abajo el nivel del agua está un tirante menor. ¿Sí está claro? Son diferentes. Ajá. Y el flujo rápidamente variado o el salto hidráulico es este caso, en el que se produce una turbulencia, este remolino, ¿sí? Que es una longitud del remolino, y después vamos a ver que hay una longitud del salto, ajá, en donde tengo aguas arriba, tengo que está pasando el agua por aquí, pero aquí la sección tiene una velocidad, este tirante, ¿sí? Es diferente que el tirante cuando me muevo en el espacio. ¿Sí está claro? Entonces, el flujo es variado. Esto es lo que vamos a tratar de idealizar, se los anticipo, el flujo uniforme es lo que vamos a tratar de idealizar, pero lo que realmente más pasa en la naturaleza es estos casos. Y el espacialmente variado lo vamos a ver prácticamente hasta el final de el semestre. ¿Sí está claro? Pero, repito, en esta sección, o en este caso de esta sección, y en esta sección, o el caso de esta sección y esta sección, le tengo que calcular o tengo que calcular todos los elementos geométricos anteriores que les comenté. Los 6. Tengo que medir su tirante, área hidráulica, perímetro mojado, radio hidráulico, ancho de superficie libre, ¿sí me siguen? Y tirante hidráulico. ¿Sí está claro? Eso es lo que tengo que conocer. Ajá. Eso tengo que conocer para esta sección, eso tengo que conocer para esta sección, eso tengo que conocer para esta sección, esto tengo que conocer para esta sección y así sucesivamente, porque tengo que analizar todos los fenómenos posibles que se me presenten. ¿Sí está claro? Ahora ya casi vamos a terminar. ¿Sí me siguen? Ya casi vamos a terminar. Continúo. Ahora bien, vamos a clasificar también los flujos por las fuerzas preponderantes en las que está el régimen. Ajá. Entonces, es la relación entre la fuerza de inercia y la fuerza viscosa o la fuerza de gravedad. Repito, es la relación entre la fuerza de inercia y la fuerza viscosa o la fuerza de gravedad. ¿Cuáles son? Imaginen que aquí hay una raya, pues una es mediante la viscosidad y el número de Reynolds, y otra forma de clasificar el flujo es mediante la relación con la gravedad o el número de Freud. ¿Sí me siguen? Y fíjense, este número de Reynolds se calcula como la velocidad por la longitud característica entre la viscosidad cinemática.
Pero en los canales, como aquí se ve bien en la diapositiva, en los canales el radio hidráulico es nuestra longitud característica. Entonces, nosotros en canales, el número de Reynolds lo vamos a calcular como la velocidad media que está pasando por esa sección por el radio hidráulico entre la viscosidad cinemática. ¿Sí? Y voy a clasificar el flujo en 3 posibles áreas, dependiendo el número de Reynolds que obtuve. Si el número de Reynolds es menor a un valor de 500, digo que está en flujo laminar. Pero si el número de Reynolds está entre 500 y 12500, digo que el flujo es una transición. El flujo está en transición. Pero además, si el número de Reynolds está mayor o es mayor a un número de 12500, digo que el flujo es turbulento. ¿Sí está claro? Entonces yo voy a clasificar por la relación, en el caso de la viscosidad es la fuerza de inercia, que es esta, la de la velocidad. Las fuerzas de inercia es la parte superior, entre las fuerzas viscosas, por eso es la velocidad. Esta es la primera relación. La siguiente relación es la fuerza de inercia, que tengo aquí, que es la velocidad, entre las fuerzas de gravedad, que es lo que tengo aquí abajo, y se conoce como número de Froude. Entonces este número de Froude va a ser igual a la velocidad entre la raíz de esta G' que multiplica el área entre el ancho de superficie libre. Si se dan cuenta, en estos elementos son los elementos geométricos de las 6 cosas que les mencioné que tienen que saber obtener. ¿Sí? Y eso va a ser vital, ¿eh? También el número de Froude se puede calcular como O, fíjense, O, el número de Froude puede ser la velocidad que está pasando en la sección entre la raíz de esta G' entre el tirante hidráulico, ¿sí? Acuérdense, área entre ancho de superficie libre es tirante hidráulico. ¿Sí está claro? Y mayúscula, no es Y minúscula, es esta Y mayúscula. Ahora bien, esta G', ¿quién es? G' va a ser igual a la gravedad por el coseno de teta entre alfa. Ajá. Alfa y teta. Ahora bien, si teta, como ya lo había mencionado, si teta es menor a 8 grados y alfa es igual a 1, pues mi G' es igual a la gravedad simplemente. ¿Sí me sigue? Así, de simple. Y entonces, pues esta ecuación se simplifica aún más cuando pongo estas condiciones. Y después vamos a ver exactamente qué es este alfa, que ya se lo debieron de haber mencionado en hidráulica básica, pero ahorita lo voy a dejar así en el tintero. No voy a mencionar qué es este alfa. ¿Sí? Pero vamos a pensar a partir de ahora en este curso que alfa siempre va a ser igual con 1. Ya les había comentado que teta vamos a hacer todos los canales menores a 8 grados y por lo tanto entonces esta G' se nos va a convertir literalmente en la gravedad. Por lo tanto, estas ecuaciones pues van a ser G y G sin el prima, ¿sí? Así de sencillo. Pero insisto, lo que van a tener que aprender a calcular bien es el área y radio hidráulico, perímetro mojado y todo lo que ya mencioné. Ahora, puedo clasificar el flujo con el número de Froude de 3 formas. Si el número de Froude es menor a 1, fíjense, si el número de Froude es menor a 1, digo que el flujo es subcrítico. Si el número de Froude es igual con 1, digo que el flujo es crítico. Y si mi número de Froude es mayor que 1, digo que el flujo es supercrítico. Ajá. Cuando estemos ya en el tema de energía específica, esto que les estoy mencionando aquí va a tener mayor sentido para ustedes, pero sí los vamos a calcular.
¿sí? Vamos a aprender a calcular todo eso. ¿Sí me siguen? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, profesor. No, profesor. Bueno, gracias. Están diciendo que no hay dudas o preguntas. Yo tengo Esa una es... pregunta. Sí, dime, Ricardo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es flujo subcrítico y crítico? ¿Eso qué quiere decir? Ah, es un tipo de clasificación. Voy a poner la diapositiva otra vez. Es una forma de cómo vamos a clasificar el flujo en la sección, es decir, en qué, cómo se está presentando la relación de la inercia, es decir, de la velocidad, con respecto a las fuerzas de gravedad, a la fuerza de gravedad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién gana entre estas dos fuerzas? Si gana la fuerza de velocidad con respecto a la gravedad, o si le gana la gravedad a la fuerza, a la, al campo de velocidades del flujo. Entonces, si se presenta, que después lo vamos a ver, un flujo subcrítico, así para rápido, Ricardo, antes de que es como preámbulo a lo que vamos a llegar cuando veamos eso. Cuando se presenta un flujo subcrítico, digamos que el agua va como lenta, ¿no? Pues sí, va tranquila, ¿sí? No va a tan altas velocidades, por decirlo así. Ajá. Donde lo vamos a notar más va a ser en esta situación del salto hidráulico, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver aquí. Este remolino que se presenta, o este fenómeno de salto hidráulico, es un cambio, ¿no?, de régimen supercrítico. Aquí, esto es un régimen supercrítico porque aquí voy a tener yo una alta velocidad. Fíjate, si tengo gasto constante y tengo esta dimensión de tirante, quiere decir que aquí la velocidad es muy, muy alta. Es una velocidad muy alta. Entonces, esto sería régimen supercrítico. Pero, de pronto, aguas abajo, aquí la velocidad es menor, es una velocidad bajita, ya va un poco más lento. Ajá. Y aquí ya tenemos régimen subcrítico. Ajá. La única forma de pasar de régimen supercrítico a régimen subcrítico es mediante un salto hidráulico. Vamos a ver cómo se desarrolla este fenómeno. Y entre esos dos fenómenos, perdón, entre esos fenómenos se presenta el flujo crítico, ¿sí? Digamos que es el vinculante, ajá, y después lo vamos a ver. Es el flujo vinculante entre el régimen supercrítico y el régimen subcrítico. Y ahora, aquí, y después lo vamos a ver, es donde más me odian o me aman algunos alumnos, y lo digo abiertamente porque pongo a veces la analogía, o siempre hago la analogía, con la facción política de izquierda con la facción política de derecha, ¿no? ¿No? Y digamos que el vinculante debería de ser el medio o ese flujo crítico, ¿no? Entonces voy a tener el lado derechairo y voy a tener al lado chairo, ¿no? Entonces ya ustedes decidirán qué lado toman, ¿no? O como Star Wars, ¿no? El lado oscuro o el lado de los Jedi, ¿no? Los Sith o los Jedis, ¿no? ¿Quién es el crítico? No sé si ya algunos vieron la película o ya vieron el final de Star Wars, pero si no, se van a tener que comer el spoiler. O Muten, ¿no? Porque el flujo crítico o el régimen crítico sería, pues, Rey Palpatine, ¿no? Aunque ella diga que es Rey Skywalker, ¿no? Entonces ella es, digamos, que la que disque trajo el balance, ¿no?, en la fuerza. Ella sería el crítico, ¿no? La que unió al lado oscuro, Palpatines, contra, ¿no?, los Jedis de la herencia de los Skywalker. Entonces, si ya los spoilea, o los que no son generación Star Wars, porque ustedes no son generación Star Wars, pues ya se las apliqué, ni modo.
Y esos ejemplos a lo mejor puedo tomar. ¿Sí está claro? Entonces digamos que Rey Palpatine o Rey Skywalker sería el crítico, si hacemos esa analogía, y el supercrítico sean los Jedis, por ejemplo, y los subcríticos sean los Sith. Algo similar, Ricardo. ¿Sí me sigues? Sí, ¿Dudas o sí, sin preguntas? duda, pero Bueno, entonces voy a detener la grabación porque digamos que aquí ya terminé la clase. Les repito, si quieren que suba todo, ayúdenme con sus likes, con sus me gusta, con los compartir en la página de Facebook que ya conocen, que ya puse. Y y bueno, yo voy a detener la grabación en este momento, pero la clase continúa.